Buenos días a todos, bienvenidos al diplomado. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, también retomando un poco en donde quedamos en la anterior clase. Estábamos tratando de los trastornos del sueño y otros trastornos que afectan el sueño, un poco resumiendo la importancia de este compendio internacional donde se clasifican los diferentes desórdenes de sueño, tercera edición. Este compendio se lanzó en el 2014, siendo la tercera edición de la clasificación de los trastornos del sueño, la cual fue publicada por la Asociación Americana de Sueño. En este compendio se resume todo lo que contiene la clasificación de los diferentes desórdenes de sueño, desde la parte de atención, cuáles han sido los cambios previos a las previas versiones, indicando puntos críticos donde nos enfatizamos en cuanto a nuevos conceptos para el abordaje del paciente con un desorden o con un trastorno del sueño. Una nueva clasificación de los trastornos de sueño ICSD-3. Estos son los 7 puntos importantes de esa clasificación. Primero tenemos el insomnio, segundo tenemos los trastornos del sueño relacionados con la respiración, tercero los trastornos de hipersomnolencia central, cuarto los trastornos del ritmo circadiano sueño-vigilia, quinto tenemos las parasomnias, sexto trastorno del movimiento relacionado con el sueño y por último tenemos otros trastornos del sueño. Ya en la anterior clase habíamos visto el capítulo insomnio. En la segunda clase estábamos terminando los trastornos de sueño relacionados con la respiración. Damos a continuidad lo que son los cambios importantes de esta nueva versión ICD-3, donde se agrupan en 3 categorías. La primera, hay una agrupación de diagnóstico de insomnio crónico, en diagnóstico de trastorno de insomnio crónico. La narcolexia la dividen en tipo 1 y en tipo 2. Y la apnea central de sueño emergente por tratamiento, que anteriormente era la apnea compleja, pues básicamente estos son los cambios importantes de esta nueva versión 3. Quedamos en esta slide de la segunda clasificación de los trastornos de sueño, SAOS en adulto. Aquí resumiendo un poco lo que es un himnograma en un paciente con SAOS, donde podemos observar esas ráfagas de desaturación que van acompañadas de aceleración y desaceleración del ritmo cardíaco, con evidencia de los componentes obstructivos. Vemos las hipopneas, o sea, todos los eventos respiratorios los vemos en el himnograma. Vemos cómo hay una fragmentación del sueño del paciente, vemos cómo se comporta durante la noche con los despertares, arousals o excitaciones. Vemos cómo el paciente cambia la posición en los estadios de la noche. También observamos cómo el paciente ronca durante la noche, algunos movimientos de esas piernas y la taquicardia y la bradicardia que ese paciente presenta. Ese es el resumen de un himnograma de un paciente con SAOS. A continuación, ¿qué dice el criterio diagnóstico ICSD-3? Que se debe presentar, uno, la presencia de uno de los siguientes. Entonces tenemos que el paciente se va a quejar de somnolencia, es un paciente que no va a tener un sueño reparador, un paciente que va a estar fatigado o otros síntomas de insomnio. El paciente se despierta conteniendo la respiración, jadeando o ahogándose. El compañero de cama es usualmente quien informa que el paciente está roncando y que tiene una interrupción de la respiración o ambos durante el sueño del paciente. El punto cuarto es un punto importante porque son factores de riesgo que nos indica que el paciente está en un riesgo alto de SAOS. El paciente ha sido diagnosticado con hipertensión, trastorno del estado de ánimo, una disfunción cognitiva, enfermedad de la arteria coronaria, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular o diabetes mellitus tipo 2. B, la polisomnografía, que es la que se hace nivel 1 o el nivel 3 que se hace en casa, demuestran lo siguiente. 5 más eventos respiratorios predominantemente obstructivos relacionados con el esfuerzo respiratorio. Esto tiene que ver todo con los eventos respiratorios. Todo lo que se presente por hora del sueño durante una polisomnografía o por hora de monitoreo en un nivel 3. O que el nivel 1, que es el PSG, o el nivel 3, que es el estudio que se realiza en casa, demuestre
15 o más eventos respiratorios predominantemente obstructivos por hora de sueño durante una polisomnografía o por hora de monitoreo en un nivel 3. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos nosotros para los pacientes con SAOS adulto? Tenemos la terapia PAP, eso es un capítulo que vamos a ver extenso más adelante. Tenemos los dispositivos orales, tenemos dispositivos de resistencia respiratoria nasal y tenemos el manejo quirúrgico. Resumiendo, el trastorno de SAOS. SAOS es un trastorno común. Diagnóstico y tratamiento requieren de un equipo de especialistas en sueño capacitados. El tratamiento reduce el riesgo de muerte del paciente, la morbilidad cardiovascular mayor, los eventos cerebrovasculares, los accidentes automovilísticos y mejora la calidad de vida. Los tecnólogos de sueño a menudo obtenemos una gran satisfacción laboral a ver que estos pacientes con SAOS mejoran con las pruebas e intervenciones de tratamiento, mejorando así su calidad de vida. ¿Cuál es el impacto en el sistema de salud y la comunidad? Un paciente con SAOS tiene un mayor costo para el sistema de salud debido a una mayor utilización, ya que este paciente tiene consecuencias de SAOS no tratadas. El 80% de la población, tanto mundial como en Colombia, son pacientes que no están siendo tratados y son problemas de salud pública. El impacto en la seguridad pública por accidentes vehiculares y otro tipo como resultado de la somnolencia. Esto se debe a los famosos microdespertares, ¿sí? Esos pacientes o esas personas que tienen accidentes automovilísticos porque se quedó dormido en un lapso de menos de 5 segundos. Esta persona tiene pues un impacto en esa seguridad pública o la seguridad vial. Hay un costo de somnolencia en el trabajo por pérdida de productividad y aumento de errores. Eso lo vemos a menudo, sobre todo en las horas de la tarde, entre las 2 y las 4 de la tarde, donde nuestro periodo de somnolencia es un periodo muy alto y prácticamente la persona que tiene insomnio o tiene un trastorno de SAOS que no está siendo tratado, pues esta somnolencia le va a costar a la empresa un alto costo, tanto como para la persona que lo está sufriendo como para la empresa. Síntomas aislados y variantes normales, esto va dentro de la clasificación 2 de los trastornos del sueño relacionados con la parte respiratoria. Tenemos el ronquido. El ronquido es un sonido generado en la vía aérea superior durante el sueño. Típicamente ocurre cuando la inspiración, durante la inspiración, pero puede presentarse durante la expiración. Su intensidad es variable y puede molestar al compañero de cama. El ronquido es un síntoma cardinal de los síndromes de apnea obstructiva de sueño, pero aquí referido como simple, aislado o primario, ocurre en ausencia de eventos de apnea, hipoapnea, RERAS o hipoventilación y no causa síntomas de somnolencia excesiva y o diurna. En una polisomnografía o poligrafía, podría estar indicada para evaluar el ronquido en dos circunstancias. Primero, si se sospecha de algún trastorno respiratorio. Segundo, si hay una comorbilidad, un riesgo cardiovascular incrementado. Esto para descartar todos los eventos respiratorios. Es importante mencionar que un ronquido primario puede evolucionar a un síndrome de apnea obstructiva del sueño solo con el tiempo. En el estudio de cohorte de Wisconsin, informan que los ronquidos habituales aproximadamente el 24% de las mujeres adultas y el 40% en los hombres adultos. La prevalencia de los ronquidos aumenta con la edad en ambos sexos, excepto que la prevalencia de los ronquidos informados comienza a disminuir nuevamente en los hombres después de los 70 años. Se ha planteado una hipótesis de que eso se debe a que una disminución de la agudeza auditiva en personas mayores. La catatrenia, otro síntoma aislado de la clasificación 2 de los trastornos respiratorios, relacionados al sueño. Tenemos que la catatrenia es un trastorno caracterizado por una inspiración profunda, seguida de una expiración prolongada y emisión de un sonido monótono semejante a un gemido. Puede ser continuo, un episodio usualmente que se acompaña de una bradiapnea. Se presenta en cualquier estadio de sueño, siendo más frecuente en el sueño REM. Quien la padece es asintomático y el motivo de consulta suele ser la queja del compañero de cama o familiares. El significado clínico y las consecuencias a largo plazo de la catatrenia son aún desconocidos.
Aquí finalizamos la clasificación 2, entramos a otra clasificación que son los trastornos de hipersomnolencia central. Tenemos 9 categorías, pero de las cuales nos vamos a enfocar en la narcolepsia, tanto tipo 1 como tipo 2, porque son trastornos de sueño que nosotros vemos más comúnmente en nuestro ámbito laboral. La narcolepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por una somnolencia diurna excesiva, ataques repentinos incontrolables de sueño que a veces van acompañados de alucinaciones y parálisis. No se conoce una cura aún, pero puede ser manejada con medicación, modificación en el comportamiento y siestas. La actual clasificación internacional de problemas del sueño distingue dos formas de narcolepsia. Narcolepsia tipo 1, que es el déficit de hipocretina o cataplejía o cataplexia, y la narcolepsia tipo 2, que es el sin déficit de hipocretina. La narcolepsia de tipo 1 se denomina clásicamente narcolepsia cataplegia, definida como una enfermedad crónica que cursa con somnolencia diurna, ataques de sueño, episodios repentinos de pérdida del tono muscular durante la vigilia, alucinaciones hipnagógicas, parálisis del sueño y sueño nocturno alterado. Como ustedes vieron, la diferencia entre la una y la otra es el déficit de la hipocretina. En la narcolepsia tipo 2 no hay déficit de hipocretina, pero hay síntomas de narcolepsia. Un poco de historia de la narcolepsia. El doctor Westphal en 1877 y el doctor Fisher en 1878 describieron los síntomas de narcolepsia, incluyendo la cataplexia o cataplejía. Jelinau en 1880 fue el primero que reconoce como desorden separado, llamó la narcolepsia como cease to sleep, que es aprovechar para dormir. Narcos lo sacó del griego término que significa sueño, lepsi del griego que significa aprovechar. La tetrada de narcolepsia definida desde 1934 y hasta el día de hoy son 4 mayores síntomas: somnolencia diurna excesiva, cataplexia, parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas. Movimiento de ojos rápidos, descubierto por los doctores Eugene y Nathaniel en 1953. Se encontró que en estos pacientes narcolépticos siempre entraban en REM en un tiempo muy corto después de los 15 minutos del inicio de sueño. Esto explica algunos de los síntomas también, como parálisis de sueño y alucinaciones hipnagógicas. Síntomas de narcolepsia, importante. Los primeros síntomas de narcolepsia a menudo se presentan cerca de la edad de la pubertad, es decir, en el segundo ciclo, generalmente entre los 15 a los 25 años de edad. La somnolencia diurna excesiva o los ataques de sueño ocurren primero. Otros síntomas pueden aparecer solos o en combinación meses o incluso años más tarde. Variabilidad individual en el desarrollo y severidad de los síntomas. Síntomas de narcolepsia: somnolencia excesiva, diurna, subjetivamente sentirse muy cansado durante todo el tiempo, episodios no deseados de sueño que ocurren varias veces al día, puede quedarse dormido no solo en situaciones permisivas, sino también en situaciones embarazosas o peligrosas. Ejemplo, como siempre lo vemos en la pubertad, siempre van a ser los jóvenes que pueden presentar este sueño, esta somnolencia excesiva, por ejemplo, cuando están en el aula del colegio. Inicialmente se despierta refrescado, pero luego experimenta una somnolencia de rebote. La cataplexia o cataplejía de repente es una breve pérdida de control muscular, puede ser leve, es decir, una breve sensación de debilidad en las rodillas, o severa causando un colapso completo, lo que resulta en una caída. Hay un ataque que puede ocurrir cuando está completamente despierto y la persona sabe lo que está sucediendo. A menudo se desencadena por una emoción fuerte como la ira, la risa, la sorpresa, presente en 60 a un 100% de las personas con narcolepsia. Las alucinaciones hipnagógicas, acuérdense que hipnagógicas es antes del sueño y las hipnopómpicas es después del sueño. Entonces, alucinaciones hipnagógicas son experiencias vívidas de ensueño que ocurren cuando el individuo está somnoliento durante la transición de la vigilia al sueño. Y las alucinaciones hipnopómpicas
son unas experiencias vívidas de ensueño que ocurren cuando el individuo está somnoliento durante la transición de sueño a vigilia. Parálisis del sueño, otro síntoma de la narcolepsia, es lo que comúnmente nosotros le llamamos que se nos paró la bruja encima. Hay una pérdida breve del control muscular que se produce cuando una persona se está quedando dormida o despierta. Puede ser consciente, pero es incapaz de moverse, hablar o respirar profundamente durante unos segundos a minutos. Los episodios pueden terminar espontáneamente cuando alguien toca a la persona y grita el nombre. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un paciente con narcolepsia. Como ustedes pudieron observar, este es un video familiar. eh, un paciente, es un niño, donde sus familiares estaban pues haciendo el video para mostrárselo al médico. Le hacen pues que el paciente se ría, que reaccione ante una emoción fuerte. Y aquí ustedes ven que el paciente hace cataplexia o cataplejía. Ese es un típico paciente con narcolepsia. ¿Cuál es el diagnóstico para la narcolepsia? Junto con la lista de síntomas, la tetrada, los médicos y los especialistas en sueño utilizan los siguientes métodos para diagnosticar narcolepsia. Nosotros realizamos una polisonografía nocturna. Al día siguiente, durante el día, alrededor de 4 a 5 siestas, hacemos una prueba de latencia de sueño. Esta prueba mide cuánto tiempo toma el paciente en quedarse dormido durante el día. Más adelante vamos a tener un capítulo de test de latencia. Y por último, en Estados Unidos están haciendo un análisis del fluido espinal. La falta de hipocretina en el fluido cerebroespinal puede ser un marcador de narcolepsia. La examinación del fluido espinal es una nueva prueba diagnóstica para los pacientes con narcolepsia. Colombia aún no lo hemos implementado, pues tiene un alto costo, pero estamos con las pruebas de polisonografía, tanto basal como la prueba de test de latencia múltiple. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para la paciente con narcolepsia? Medicación utilizada en el tratamiento de somnolencia excesiva. Recuerden que aún no hay cura, pero se pueden tratar sus síntomas. La medicación como estimulantes como el Ritalin, si se toma muy tarde en el día puede causar insomnio. El modafinil, un agonista de la dopamina que estimula selectivamente la clase de receptores de dopamina. El gamma hidroxiburate, que es el sodio enoxibate, es uno de los más importantes para los pacientes con narcolepsia. Reducción de la somnolencia de una excesiva, control de la cataplexia, consolidación del sueño, restauración del estado de alerta diurno y patrones sueños nocturnos, mejora la calidad de vida de ese paciente. Tratamiento no farmacológico de la narcolepsia, las siestas diurnas estructuradas, siestas diurnas que duran de 15 a 20 minutos, no más de 1 hora, puede ser ayuda para que disminuya la somnolencia excesiva diurna. En resumen, tenemos que la investigación ha descubierto gran parte de la patogénesis de la narcolepsia. La evidencia indica que aquellos que tienen narcolepsia parecen beneficiarse de una combinación de tratamiento tanto farmacológico y mantenimiento de una buena estrategia de higiene de sueño. Hasta ahí llegamos, la tercera parte. Ahora continuamos la cuarta clasificación, que son los trastornos de ritmo circadiano, sueño-vigilia. Trastorno de ritmo circadiano, sueño-vigilia. Tenemos 7 trastornos
Vamos a hablar de cada uno de ellos. Introducción. Se considera el ciclo sueño-vigilia como un ritmo circadiano con sus características específicas que incluyen periodo, amplitud y fase, diferentes trastornos que la afectan. En particular, se presentan las alteraciones en el periodo debido a fallas en la sincronización y las de amplitud relacionadas con edad. Primer trastorno, el trastorno de retraso de fase sueño-vigilia, dificultad para iniciar el sueño hasta las 2 a.m. o más tarde y dificultad para despertarse a una hora de levantamiento convencional. Ejemplo, los noctámbulos extremos. Los horarios de inicio temprano en la mañana en la escuela y trabajo pueden provocar una privación crónica del sueño y una somnolencia diurna. Mayor prevalencia de ese trastorno en los pacientes adolescentes, la edad adulta joven y en los genéticamente predispuestos. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Terapia de luz en la mañana y o melatonina en la noche pueden ayudar a avanzar esa fase circadiana. Es decir, que el paciente que se va acostando a las 2, 3 de la mañana, con esta medida lo podemos ir avanzando, es decir, que se vaya, por ejemplo, una semana a la 1, la otra semana a las 12, la otra semana a las 11, hasta llegar a un ciclo normal para ese paciente. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de la ICDS para el trastorno retrasado de la fase de sueño? Se deben de cumplir criterios de la A a la E, empezando que en la A hay un retraso significativo en la fase del episodio principal de sueño en relación con el tiempo de sueño deseado o requerido y el tiempo de despertar. Como lo demuestra, hay una queja crónica o recurrente por parte del paciente o el cuidador de la incapacidad para conciliar el sueño y la dificultad para despertarse a la hora deseada o requerida. Los síntomas están presentes al menos 3 meses. C. Cuando a los pacientes se le permite elegir su horario ad libitum, que es libre albedrío, exhibirán una mejor calidad y duración del sueño para la edad y mantendrán una fase retrasada del patrón de sueño-vigilia de 24 horas. B. Siempre se debe realizar el registro y siempre que sea posible, monitorización de la actigrafía durante al menos 7 días, preferiblemente 14 días, donde se demuestran que hay un retraso en el momento del hábito del periodo habitual de sueño, tanto en los días laborales como en los escolares, como en los días libres. E. Trastorno de sueño que no explica mejor por otro trastorno de sueño actual, trastorno médico neurológico, un trastorno mental, uso de medicamentos o un trastorno por uso de sustancias. Trastorno retrasado de la fase de sueño-vigilia, la duración del EDSWP, en sus siglas de inglés, varía de meses a décadas. La adolescencia es la edad de inicio común. El inicio después de los 30 años es muy raro. Este trastorno verdadero debe diferenciarse el insomnio de inicio de sueño en individuos que retrasan el sueño por razones sociales, ya sea que vaya a una fiesta, tenga un evento, y luego experimenten dificultades para conciliar el sueño cuando intenten irse a la cama antes de tiempo. Estas personas tienen un trastorno transitorio del ciclo sueño-vigilia causado por un cambio de fase autoimpuesto. Esto quiere decir que esto tú te lo colocaste, tú te lo buscaste. Cuando mantienen un horario regular para acostarse y despertarse durante varios días, se ajustan rápidamente a este horario. La segunda clasificación dentro de la cuarta clasificación de los trastornos de ritmo circadiano, tenemos el trastorno de avance de fase de sueño-vigilia, ASWPD en sus siglas de inglés. Básicamente el paciente se caracteriza porque tiene una somnolencia excesiva en la noche con despertares matutinos alrededor de las 4 de la mañana o antes. A este tipo de pacientes se le llama las alondras de la mañana externa o los morning larks. La presión social, familiar para mantenerse despierto por la noche a menudo conduce a la privación crónica del sueño y a la somnolencia posterior diurna. La mayor prevalencia en personas mayores y los genéticamente predispuestos. La terapia de luz, el ejercicio en la noche nos pueden ayudar a provocar retrasos en esa fase circadiana. Trastorno avanzado de fase de sueño-vigilia, ¿cuáles son los criterios? Se deben de cumplir de la A a la E, los mismos criterios para la fase retrasada. Hay una diferencia, por ejemplo, hay un avance de temporización temprana en la fase del episodio principal del sueño en relación con el tiempo de sueño deseado requerido
y el tiempo de despertar, como lo demuestra una queja crónica o recurrente, dificultad para mantenerse despierto hasta la hora de dormir convencional requerida o deseada, junto con la incapacidad de permanecer dormido hasta el momento requerido o deseado para despertar. Síntomas por lo menos 3 meses. C, cuando el paciente se les permite dormir de acuerdo con su reloj biológico interno, la calidad de sueño y la duración mejoran con un momento constante pero avanzado del episodio principal de sueño. D, también el registro de la monitorización de actigrafía es importante para verificar cuáles son los momentos de periodo habitual de sueño de ese paciente. E, el trastorno de sueño no se explica mejor por otro trastorno del sueño actual, trastorno médico neurológico, trastorno mental, uso de medicamentos o un trastorno por uso de sustancias. Entramos a la tercera clasificación, ritmos irregular, sueño vigilia irregular, SWR en inglés. ¿Cuál es el típico paciente? Pues en esta condición el sueño se distribuye durante todo el día y la noche en múltiples episodios cortos. El tiempo total de sueño por día puede aproximarse a la duración normal, mientras que el tiempo en la cama a menudo es elevado. Es muy frecuente en individuos institucionalizados, pacientes en UCI, pacientes que tengan un daño neurológico. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para este trastorno de sueño? El paciente o el cuidador informan un patrón crónico recurrente de episodios irregulares de sueño y vigilia durante el periodo de 24 horas, caracterizado por síntomas de insomnio durante el periodo de sueño prolongado, generalmente en la noche. Hay una somnolencia excesiva, siestas durante el día o ambos. Los síntomas están presentes al menos unos 3 meses. A estos pacientes también se les hace la monitorización de la actigrafía por lo menos unos 14 días. La alteración de sueño no se explica mejor por otro trastorno del sueño actual, trastorno médico o neurológico, trastorno mental, uso de medicamentos o un trastorno de uso por uso de sustancias. ¿Cuáles son los factores predisponentes y precipitantes para ese trastorno de sueño? Trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington aumentan el riesgo de este trastorno. Niños con trastornos del desarrollo también tienen un mayor riesgo de tener este trastorno. La mala higiene y la falta de exposición a agentes de sincronización externos, como la luz, ya sea la luminoterapia, la luz natural, la actividad y los horarios sociales pueden ser factores predisponentes y precipitantes involucrados en el desarrollo de este trastorno, particularmente en los ancianos que están en los pasos de hogar. Cuarta clasificación dentro de la cuarta clasificación de los trastornos de ritmo circadiano, trastornos de ritmo vigilia no 24 horas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Tenemos que se deben de cumplir de la A a la D. Primero hay antecedentes de insomnio, somnolencia diurna excesiva o ambos que se alternan con episodios asintomáticos debido a la desalineación entre el ciclo claro-oscuro, sueño-vigilia de 24 horas y el ritmo circadiano endógeno no arrastrado del sueño, despertar propensión. Síntomas persisten los mismos al menos unos 3 meses. C, los registros diarios de sueño y la actigrafía durante al menos 14 días. Y de la alteración de sueño no se explica mejor por otro trastorno de sueño. ¿Cuáles son las características asociadas a este trastorno de ritmo vigilia? Tenemos que la mayoría de las personas con ritmo circadiano no entrenados son totalmente ciegos y la incapacidad de incorporar ritmos circadianos está relacionada con la falta de entrada fóptica al marcapaso circadiano. Una pequeña proporción de personas totalmente ciegas puede retener la fotorrecepción circadiana funcional y los ritmos arrastrados si su ceguera se debe exclusivamente a un trastorno de la retina externa, es decir, entre la capa y el cono, con retención de células ganglionares de la retina funcional intrínsecamente fotosensible y que de ahí viajen a la vía retino-hipotalámica hasta que llegue al núcleo supraquiasmático, glándula guineal y le diga a ese paciente es de día o es de noche. Algunas personas ciegas también pueden ser capaces de ingresar señales no fóticas, por ejemplo, en el momento de una actividad física, ¿sí? En el momento de una actividad física tú liberas serotonina, que es la hormona que también te va a ayudar a estar despierto.
produciéndose así un arrastre en una fase adversa en algunos casos. En personas que son videntes, los factores sociales y de comportamiento también juegan un papel importante en el desarrollo y mantenimiento del trastorno, ya que hay una mayor incidencia de trastornos psiquiátricos. ¿Cuáles son los factores predisponentes y precipitantes? Tenemos que la ceguera total es la condición predisponente más común para estos pacientes con este trastorno. En las personas videntes el trastorno puede ser inducido por ciertas condiciones ambientales como la exposición disminuida o inadecuadamente cronometrada a los agentes de arrastre circadianos, particularmente la luz. Este trastorno también se ha informado en adultos después de una lesión cerebral traumática. Quinto, trastorno de la clasificación cuarta, trastorno del trabajo por turnos, shift work disorder. ¿Cuál es el criterio diagnóstico para ese trastorno? Desde la A a la D, todo se debe cumplir. La A, hay un informe de insomnio y una somnolencia excesiva acompañada de una reducción del tiempo total de sueño que se asocia con un horario de trabajo que recurrentemente se superpone en el tiempo habitual para dormir. Síntomas han estado presentes y asociados con el horario de trabajo por turnos durante al menos 3 meses. El registro y la monitorización de la actigrafía por lo menos unos 14 días. El trastorno de sueño y o vigilia no se explica mejor por otro trastorno del sueño actual, trastorno médico neurológico, trastorno mental, uso de medicamentos, falta de sueño, la falta de higiene del sueño o trastorno por uso de sustancias. Si vieron ustedes la diferencia entre los otros trastornos anteriores, este quinto en el criterio de incluye la falta de higiene de sueño. Es supremamente importante tener esta higiene de sueño, estos pasos muy bien establecidos para tratar ese paciente que tiene trastorno de trabajo por turnos. ¿Cuáles son esas características esenciales? El trastorno del trabajo por turno se caracteriza por quejas de insomnio, somnolencia excesiva, que se producen en asociación en las horas de trabajo, que se producen, al menos en parte, durante el episodio habitual de sueño. Existen varios tipos de horario de trabajo por turnos, que incluyen turnos de noche, turnos de madrugada, turnos rotativos, turnos divididos, turnos de guardia durante la noche y turnos de trabajo de larga duración que incluyen horas de trabajo por la noche. La alteración del sueño se informa con mayor frecuencia en asociación con turnos nocturnos, turnos matutinos y turnos rotativos. El tiempo total de sueño generalmente se reduce de 1 a 4 horas y la calidad de sueño se percibe como insatisfactoria en los trabajadores nocturnos, temprano en la mañana y en turnos rotativos, así como aquellos que trabajan turnos de larga duración. Además del deterioro de rendimiento en el trabajo, la reducción del estado de alerta también puede estar asociada con consecuencias para la seguridad, el horario de trabajo y en el viaje de ida y vuelta al trabajo. Aquí es donde viene la mayor causabilidad de accidentes extralaborales, por ejemplo, en Estados Unidos, que están tomando medidas para evitar esto. Lo que están haciendo es que pues a las enfermeras les contratan ciertos transportes para que las dejen directamente en sus casas. Ejemplo, ¿qué hacen las aerolíneas? Las aerolíneas para cuidar a sus empleados, ellos se encargan de recoger y de llevar a esas personas al hotel o al aeropuerto, ¿sí? Para que puedan, digámoslo así, descansar un poco, no tengan ese estrés de que voy a llegar tarde, de que cómo llego al hotel. No, simplemente su empleador contrata una persona que los lleva y los recoge al sitio de destino. El trastorno del sueño ocurre a pesar de los intentos de optimizar las condiciones ambientales para dormir. La condición generalmente persiste solo durante el horario de trabajo por turnos. Sin embargo, en algunas personas, la alteración del sueño puede persistir más allá de la duración del trabajo por turnos. ¿Cuáles son esos factores predisponentes y precipitantes? Dependiendo del tipo de turno, la preferencia circadiana puede influir en la capacidad de adaptarse o tolerar el trabajo por turnos. Por ejemplo, las personas descritas como tipos matutinos obtienen un sueño más corto durante el día después de un turno nocturno. A estas personas se les dificulta muchísimo trasnochar.
Las personas con trastornos comórbidos de sueño, como médicos, psiquiátricos y otro tipo, como la apnea de sueño, y las personas con una fuerte necesidad de hora de sueño estables, pueden estar en riesgo particular. Ejemplo, los pacientes con narcolepsia. Los pacientes con narcolepsia básicamente tienen una disminución en su capacidad laboral por su misma somnolencia diurna, o sea, por su misma necesidad de hora de sueño. Las presiones sociales antes y después de un turno de trabajo también contribuyen a la corta duración del sueño en los trabajadores por turno. Por ejemplo, interacciones sociales con familiares y amigos, las obligaciones domésticas. Nosotros las mujeres tenemos un trabajo de 24, 365 días al año. Un segundo trabajo, actividades de ocio. Las presiones sociales también disminuyen el deseo o la voluntad de mantener un horario de sueño diurno constante en los días libres, reduciendo así la probabilidad de un ajuste circadiano. ¿Qué dice la normatividad en Colombia? Y esto es algo muy importante pues, para nosotros tenerlo en cuenta. Normas de trabajo seguro, turnicidad y trabajo nocturno. Artículo número 11, artículo 18, ley 31, 1995, prevención de riesgos laborales. Los riesgos más comunes para la seguridad y salud en trabajos a turnos y o nocturno, así como las medidas de prevención que debes adoptar para evitar estos riesgos, entre otras, son las siguientes. Legalmente en el Estatuto de los Trabajadores se define el trabajo a turno como toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo según un cierto ritmo, continuo y discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o de semanas. Asimismo, se considera trabajo nocturno el que tiene lugar entre las 10 de la noche a las 6 de la mañana, en el que se invierte no menos de 3 horas de trabajo diario o al menos una tercera parte de la jornada anual en este tipo de horario. El trabajo a turnos, especialmente cuando incluye el horario nocturno fijo rotativo, puede llegar a producir una serie de perturbaciones a la salud debido a las alteraciones y desajustes en uno o varios de los tiempos de la vida de las personas, tales como el tiempo biológico, el tiempo de trabajo o laboral y el tiempo familiar o social. Por ello, es importante tener en consideración que las repercusiones en el trabajo a turnos tienen sobre la salud psicofísica de los trabajadores a fin de organizar los turnos convenientemente y que el trabajador conozca las repercusiones de dicho horario y las medidas que se debe adoptar. Posibles inconvenientes de trabajo a turno. La alteración, equilibrio biológico, el trabajo a turnos, especialmente el trabajo nocturno, fuerza a esa persona a invertir ese circo circadiano normal de vigilia-sueño, obligándose a ajustar sus funciones a un periodo de actividad nocturna. Alteración en los hábitos alimentarios, la disminución de la calidad de los alimentos, las comidas rápidas e hipercalóricas, cuando el ritmo metabólico es más bajo, el aporte desequilibrado de elementos y el abuso de estimulantes como el café pueden producir alteraciones gastrointestinales. Alteración del sueño. En el trabajo a turnos el sueño puede verse alterado tanto en la cantidad de horas dormidas como en la calidad del sueño que tiene lugar favoreciendo la aparición de la fatiga crónica, alteración del sistema nervioso, ya sea cefalea, irritabilidad, depresión, digestivo y circulatorio. Alteración de la vida familiar y social, especialmente el turno de la noche y el de la tarde, dificultan las relaciones sociales debido a la falta de coincidencia con las demás personas. Incidencia en actividad profesional, la baja actividad del organismo durante la noche puede provocar que se den una serie de repercusiones negativas sobre la realización del trabajo, acumulo de errores, dificultad de mantener la atención o de actuar con rapidez y raciocinio. ¿Cuáles son las recomendaciones que da este artículo? Es conveniente realizar ciclos cortos de cada turno, es decir, 2 a 3 días, puesto que así los ritmos circadianos, ritmos biológicos, no llegan apenas a alterarse. Se recomienda que exista un calendario de turnos pactado y conocido con la suficiente antelación, así como que se mantenga junto al mismo tiempo el equipo que rota. Es recomendable poder descansar después de terminar el turno de noche varios días, bien por descanso o por tener durante el año ciclos distintos de rotación.
etcétera. También es recomendable disponer de descansos de fines de semana completos al menos una vez al mes. La organización de trabajo para el turno de noche debe propiciar que haya menos carga del mismo. Se debe programar aquellas actividades que sean imprescindibles e igualmente evitar tareas que supongan una elevada atención entre las 3 y las 6 de la madrugada. La baja actividad del organismo durante la noche y la acumulación de fatiga por sueño deficiente provocan un menor rendimiento en el trabajo. Entre dichas horas, la capacidad para la atención y para la toma de decisiones es aún más reducida. No se debe trabajar en un turno de noche en solitario. ¿Por qué? Porque puede haber errores, puede haber accidentes laborales. Es aconsejable que se adopten medidas de mejora del sueño, entre otras, como escoger espacios oscuros y silenciosos para dormir, mantener un horario regular de comidas, evitar ingerir comidas pesadas antes de acostarnos, practicar algún tipo de ejercicio físico regularmente, evitar la cafeína, los estimulantes, alcohol 2 o 3 horas antes de acostarnos. Se deberá prever una pausa lo suficientemente larga que permita tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo. Se recomienda la introducción de pausas muy breves para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno. El personal expuesto a a turnos debe someterse a revisiones médicas periódicas por parte del Servicio de Prevención de Riesgo Laboral. Esto con el fin de diagnosticar si este paciente tiene algún tipo de insomnio, ya sea, pues obviamente crónico, porque va a estar expuesto a este factor que lo va a estar haciendo que se hace ese insomnio de tipo crónico. O ya sea para descartar que el paciente pueda tener un SAOS, una narcolepsia, algo que le esté afectando su sueño. Aspectos en la responsabilidad legal y laboral en el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Eso es un artículo que generaron el grupo científico de ACMES en el 2017. Importante, sobre todo en el ámbito psicosocial y en cuanto respecto a la seguridad vial y seguridad tanto del paciente como del empleador. En resumen, este artículo la apnea del sueño y la somnolencia diurna excesiva constituyen un gran riesgo para el desarrollo de actividades laborales, en especial a las que se pueden considerar peligrosas y que implican responsabilidad legal. Entre estas se encuentran la conducción de vehículos de transporte público, de carga y de maquinaria pesada. El trabajar por turnos y privarse de horas de sueño es también causa del aumento de accidentes laborales. Este riesgo aumenta cuando los trabajadores y sus familiares no comprenden la dimensión real de este tipo de vida laboral y por tanto no actúan con responsabilidad respecto a su salud. Algunos autores consideran que la apnea de sueño y la somnolencia diurna constituyen problemas de salud pública debido a su elevada prevalencia y a los altos costos que origina. Es importante que el Estado colombiano reglamente, por un lado, los aspectos de responsabilidad legal de los pacientes que desempeñen tareas riesgosas y están afectados por esta enfermedad y síntoma específico, y por el otro, las condiciones ocupacionales de los trabajadores que en actualidad laboran por turnos y ven su salud afectada. Sexta clasificación dentro de la cuarta, trastorno de desfase horario jet lag, criterios a cumplir desde la A a la C. En la A tenemos que hay una queja de insomnio, somnolencia diurna excesiva, acompañada de una reducción del tiempo total de sueño, asociada con el viaje en jet transmeridiano a través de al menos 2 zonas horarias. Existe un deterioro asociado de la función diurna, malestar general o síntomas somáticos, como por ejemplo trastornos gastrointestinales dentro de 1 o 2 días después del viaje. La alteración del sueño no se explica mejor por otro trastorno del sueño actual, trastorno médico neurológico, trastorno mental, uso de medicamentos o por otro trastorno uso de sustancias. ¿Cuáles son esos factores predisponentes y precipitantes para tener ese trastorno de desfase horario? El sueño perturbado y o la duración reducida del sueño antes y durante el viaje, contribuyen a síntomas de desfase horario, las posiciones prolongadas e incómodas para sentarse, la calidad del aire y la presión, el estrés y el consumo excesivo de cafeína y el alcohol pueden aumentar la gravedad del insomnio y la alteración del estado de alerta y la función asociados con estos viajes transmeridianos.
¿Cuáles son esas características esenciales de este trastorno? El trastorno de desfase horario se caracteriza por un desajuste temporal entre el tiempo de ciclo de sueño y la vigilia generada por el reloj circadiano endógeno y el del patrón de sueño-vigilia requerido por un cambio en la zona horaria. Las personas se quejan de trastornos de sueño, somnolencia, fatiga y la función diurna aún deteriorada. La gravedad y la duración de los síntomas depende de la cantidad de zonas horarias recorridas, la capacidad de dormir mientras viaja, la exposición a señales de tiempo circadianos apropiados en el nuevo entorno, la tolerancia a la desalineación circadiana cuando está despierto durante la noche biológica y la dirección de viajar. Por eso es importante tener un salud ocupacional interviniendo en el caso, por ejemplo, de los pilotos, de las azafatas, de las enfermeras, terapeutas, de todos los que trabajamos durante la noche, porque usualmente este tipo de desfases, ¿sí? Sobre todo en los que viajamos hacia el futuro, digámoslo así, hacia el oeste, que es donde tenemos más dificultad porque tenemos que adaptarnos a ese nuevo ciclo circadiano. ¿Sí? Por eso es importante tener los días de descanso entre 2 a 3, por lo menos, para poder que esa fase, ese ciclo circadiano que nosotros llevamos biológico desde nuestra noche biológica, ejemplo, que partamos de Bogotá a Turquía, ¿sí? Pues a Turquía vamos a llegar con esa noche biológica de que estamos en Colombia. La idea es irnos alistando por lo menos alrededor de 2 semanas. Usualmente los deportistas que tienen este mayor problema, ellos se preparan un mes con antelación porque esta desfase horario puede afectar en su rendimiento del deporte. El viaje hacia el este, que requiere ritmos circadianos avanzados y horarios de sueño vigilia, suele ser más difícil de ajustar que el viaje hacia el oeste. Características asociadas, además de los trastornos de sueño, la disminución del estado de alerta durante el día. Las características asociadas pueden incluir malestar general y síntomas gastrointestinales. El mayor síntoma que las personas, sobre todo cuando tienen este desfase horario, son los síntomas gastrointestinales, gastritis. Numerosas otras variables relacionadas con los viajes, la pérdida de sueño, disminución de la movilidad, el consumo del alcohol y la cafeína contribuyen a que haya una fatiga general. La somnolencia diurna puede provocar dificultades de la memoria, problemas para concentrarse, conducir y volar, problemas para la toma de decisiones, la somnolencia, los trastornos del sueño y la desalinización circadiana asociados con este desfase horario también pueden afectar el rendimiento deportivo, como lo había mencionado anteriormente. Los efectos del desfase horario no solo afectan a los viajeros, sino que también pueden tener consecuencias significativas para los pilotos de las aerolíneas y los auxiliares de vuelo. ¿Cuál es la evaluación de estos trastornos de ritmo circadiano? Primero, la historia clínica. La historia clínica juega un papel importante para hacer un enfoque electivo para ese paciente, necesario para caracterizar los síntomas y considerar cuáles son los diferentes diagnósticos diferenciales. Diario de sueño, ciclo vigilia, como lo vimos en todos los 6 trastornos de ritmo circadiano, la medida subjetiva de los patrones de sueño vigilia a lo largo del tiempo, alrededor de más o menos 14 días se hace la actigrafía. La actigrafía de muñeca, una medida objetiva de los patrones de actividad a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el tratamiento de este trastorno de ciclo vigilia, de sueño vigilia? Adaptación del estilo de vida, en algunos casos como el de fase avanzada y el de fase retrasada. La mejor solución podría ser elegir horarios de trabajo, de escuela, que complementen con el cronotipo extremo. Ejemplo, ¿qué están haciendo en Estados Unidos? En Estados Unidos, como vieron, sobre todo para los jóvenes que tienen esa desfase horario, ahora el horario está iniciando a las 8:30 de la mañana, máximo 9 de la mañana, logrando así que esas horas extras o esos minutos extras de sueño pues sean convenientes para estos jóvenes y no tengan esa somnolencia excesiva. Terapia de luz, la aplicación de luminoterapia.
La exposición a la luz por la noche, en las horas previas al mínimo de temperatura corporal, causa retrasos de fase, mientras que la exposición a la luz temprana en la mañana, después del mínimo de temperatura, provoca avances de esta fase. La luz azul induce cambios de fase con mayor eficacia. También es importante evitar la exposición a la luz en momentos inapropiados, mediante el uso de cortinas opacas y lentes de sol que bloquean el azul. Ejemplo, nosotros que trabajamos de noche, las enfermeras, los terapeutas, los médicos, debemos cuidarnos después de que salimos de un posturno. Terapia con melatonina. La administración de melatonina en las horas nocturnas promueve avances de la fase que pueden ser beneficiosos, sobre todo para las personas que sufren de desfase del trastorno y en la incorporación de ritmos no de 24 horas, particularmente en ciegos. La melatonina en las horas de la mañana puede ser útil en esos pacientes que somos trabajadores por turnos para promover retrasos de fase y comienzo de sueño. Quinta clasificación, parasomnias. Dentro de las parasomnias tenemos la primera clasificación, el grupo de parasomnias relacionadas con el sueño no REM, segundo, parasomnias relacionadas con el sueño REM, tercera, otras parasomnias, cuarto, síntomas aislados y variantes normales, que es la somnoliquia. Parasomnias, introducción. Fenómenos físicos indeseables, ocurre predominantemente o exclusivamente durante el tiempo de sueño, patogenia a menudo desconocida, puede ser intrusión de un estado a otro, es decir, despertarse para dormir o dormir para despertarse. A menudo ocurre durante las transiciones del estado, sueño-vigilia. Automatismo sin control consciente, puede ser difícil diferenciarlo de la convulsión si no se observa. Entonces entramos a la primera clasificación, que son las parasomnias relacionadas con el sueño no REM. Todas las parasomnias que se presenten en esta fase no REM, el paciente no va a tener ninguna recapitulación. Los trastornos ocurren principalmente durante el sueño no REM, a menudo la etapa N3 del sueño. A menudo es más frecuente durante el primer tercio de la noche. Tiene un fuerte patrón familiar, comúnmente encontrado durante la infancia, disminución de ocurrencia con la edad. Tenemos los arousas confuncionales, que también se llaman embriaguez de sueño, más probablemente durante el primer tercio de la noche. Caracterizado por vigilancia disminuida, inercia excesiva del sueño, pensamientos pocos claros, discurso lento, falta de orientación al medio ambiente, puede durar minutos a horas. Los comportamientos pueden ser inapropiados, violentos, resistivos o extraños. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Se debe cumplir de la A a la C. Primero, el trastorno cumple con los criterios generales para los trastornos de excitación, arousal, microdespertar, no REM. Los episodios se caracterizan por confusión mental o comportamiento confuso que ocurre mientras el paciente está en cama. Hay ausencia de terror o de deambulación fuera de la cama. Arousas confusionales, ¿cuáles son sus causas? Privación del sueño, depresor del sistema nervioso central, desórdenes neurológicos, despertares forzados del sueño profundo, visto principalmente en niños, pero también en adultos, sin diferencias de género. Ejemplo de ese despertar forzado del sueño profundo, un ejemplo, estamos dormidos, son las 1 de la mañana, timbran el celular, inmediatamente te sacan de ese sueño profundo y es difícil lograr volver a conciliar ese sueño. ¿Qué vamos a encontrar en la polisomnografía con una arousal confusional? Podemos ver ritmo alfa, microsueños repetitivos, etapa N1, actividad de sueño. Este es un caso clínico, un electroencefalograma durante este episodio de excitación confusional muestra un cambio de la aceleración delta anterior a un ritmo teta y alfa mixto durante el evento. Como podemos ver en esta parte de aquí, el paciente está en un N3 y pueden ver la marca de agua. Cuando llega ese arousal confusional, se viene un ritmo teta y alfa mixto, ¿sí? Y luego ya el paciente vuelve y se calma. Arousas confusionales, ¿cuál es su tratamiento?
extensión del sueño, despertares programados, evitar esa privación del sueño, psicoterapia, terapias de drogas. En los niños se les da el tiempo que el desorden se va, digámoslo así, se va disminuyendo con la maduración del niño. Sexosmia no está dentro de la nueva clasificación, pero estaba en antigua y es importante que ustedes sepan de qué se trata. Sexosmia es una manifestación sexual atípica durante el sueño. Hay masturbación, relaciones sexuales con amnesia matutina. ¿Qué vamos a encontrar en la polisomnografía con estos pacientes de sexosmia? Despertares espontáneos del sueño N3, ocurre durante excitaciones confusionales y sonambulismo, puede requerir más de una noche de polisomnografía, hay una excitación de los órganos sexuales, lubricación y eyaculación. Segundo trastorno que tenemos es el sonambulismo. Hay una deambulación durante el sueño, primer tercio de la noche con mayor frecuencia, más destacado en el sueño N3, puede incluir comportamientos como conducir, amnesia para este evento, los ojos pueden estar abiertos, pero la comunicación está obstaculizada, no hay coherencia en lo que se dice. Criterios diagnósticos, va entre la A y el B. El trastorno cumple los criterios generales para los trastornos de excitación no REM. Las excitaciones están asociadas con la deambulación y otros comportamientos complejos fuera de la cama. Sonambulismo. ¿Cuáles son sus causas? Excitación, generalmente de ondas lentas, etapa N3. ¿Qué pasa durante la polisomnografía en un paciente con sonambulismo? Ocurre durante la etapa N3, hay una mayor actividad alfa y beta, hay actividad rítmica del delta, aumento de frecuencia cardíaca tras la excitación, actividad teta mezclada con delta. ¿Cuál es el tratamiento del paciente con sonambulismo? Antidepresivos, benzodiazepinas, hipnosis, despertares programados. A los niños se les da que el tiempo lo resoluciona y protección del medio ambiente es muy importante para estos pacientes. Otro trastorno es el terror del sueño, el pavor nocturnus, muy característico de nuestros pacientes pediátricos. Se ve con mayor frecuencia en el primer tercio de la noche, etapa N3, más común en niños. En adultos la ocurrencia es durante toda la noche, caracterizado por gritos fuertes o llantos. El paciente muestra una sensación de miedo, pero tiene amnesia por el evento y está inconsolable, causado por la excitación, generalmente en el sueño N3. Les recuerdo que el paciente no está despierto, el paciente está dormido durante este terror nocturno. Al día siguiente el paciente no recuerda absolutamente nada. Criterios diagnósticos de la A a la C, los mismos criterios que hemos visto anteriormente. El trastorno cumple con los criterios generales para los trastornos de excitación, REM. Las excitaciones se caracterizan por episodios de terror abrupto, que generalmente comienza con una vocalización alarmante, como un grito aterrador. Hay un miedo muy intenso y signos de excitación autónoma, incluyendo midriasis, taquicardia, taquipnea y afuresis durante un episodio. Terrores del sueño que vemos en la polisomnografía, disminución de la eficiencia de sueño, excitaciones, aumento del guaso, que es el despertar después del inicio de sueño, disminución de N2, aumento de N3, trastorno del sueño subyacente, por ejemplo, puede ser que el paciente tenga SAOS. ¿Cuál es el tratamiento de estos terrores del sueño o nocturnos? Extensión del sueño y evitación de la privación del sueño, despertares programados, hipnosis, y a los niños el tiempo lo determinará. Otro trastorno dentro del no REM son los trastornos de alimentación relacionados con el sueño. Son episodios de consumo y bebida recurrentes durante las excitaciones del sueño. A menudo se manifiesta durante periodos de estrés severo, dejar de fumar o recuperarse del abuso de sustancias, múltiples excitaciones de REM, de no REM o a veces del sueño REM. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Se debe cumplir de la A a la D. Tenemos el mismo A, episodios recurrentes de alimentación disfuncional que ocurren después de una excitación durante el periodo de sueño principal.
la presencia de uno al menos de los siguientes en asociación con los episodios recurrentes de alimentación involuntaria, ejemplo, consumo de formas o combinaciones peculiares de alimentos o sustancias no comestibles o tóxicas, comportamientos nocivos o potencialmente nocivos relacionados con el sueño, realizados mientras se busca comida o mientras se cocina, consecuencias adversas para la salud de alimentación nocturna recurrente. Hay una pérdida parcial o total de la conciencia durante el episodio alimentario, con el consiguiente deterioro del recuerdo. La alteración no se explica mejor por otro trastorno de sueño, trastorno mental, trastorno médico, medicación o uso de sustancias. Ya entramos a la segunda clasificación dentro de la quinta, que son las parasomnias relacionadas con el sueño REM. Aquí se presenta todo en el sueño REM y sí hay recordatorio. Entonces, el trastorno de conducta del sueño REM, RBD, hay una ausencia intermitente del tono muscular atonía durante el sueño REM. Movimiento del paciente en REM. Se pueden ver movimientos simples a movimientos altamente elaborados. Comportamiento de ensueño, es decir, el paciente actúa sus sueños. No sé si ustedes tienen mascotas, algunas veces ustedes las escuchan durante su sueño, que ladran, que patean, que tratan, así somos nosotros, tratamos de si nos están persiguiendo, tratamos de asimilar, de actuar ese sueño. A menudo ocurre entre los 60 y 70 años de edad, más frecuente en varones. Criterios de diagnóstico de la A a la D. Episodio repetitivo de vocalización relacionada con el sueño y o conductas motoras complejas, porque también podemos actuarlo, tanto vocalizándolo como asumiéndolo en conducta. Estas conductas están documentadas por polisomnografía que ocurren durante el sueño REM o según la historia clínica, la realización del sueño se presumen ocurrir durante el sueño REM. La grabación polisomnográfica demuestra el sueño REM sin atonía. Esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que durante el sueño REM nosotros tenemos atonía. Y esta es la gran diferencia de ese trastorno de sueño. La alteración no se explica mejor por otro trastorno del sueño, trastorno mental, medicación o uso de sustancias. Trastorno de conducta del sueño REM, RBD. No es de rebelde, sí, es de RBD. Típicamente no hay antecedentes de comportamiento irritable, agresivo o violento durante el día. Puede variar desde movimientos simples hasta patadas enérgicas, puñetazos, gritos. Es de esas parejas típicas que la persona, la compañera de cama o el compañero de cama amanece con morados, amanece con lesiones, ¿sí? Y no sabe que su compañero tiene un trastorno RBD. Puede causar lesiones relacionadas con el sueño, sí, al mismo o al mismo compañero de cama. Puede ser inducido o agravado por medicamentos, puede diagnosticarse erróneamente con un trastorno de ataque psiquiátrico o nocturno. Trastorno del RBD, ¿qué vamos a ver en la polisomnografía? Que hay un aumento en REM, o sea, básicamente vamos a ver que hay un aumento en el chin, aumento en piernas, si nosotros colocamos electrodos en los miembros superiores, también vamos a ver movimientos. La grabación de este video es muy importante. Los electrodos de electromiografía de extremidades extendidas es útil, por eso les digo que podemos colocar tanto en miembro inferior como miembros superiores. Garantizar la seguridad del paciente es supremamente importante cuando estamos tratando parasomnias. Este es un caso clínico que 62 años de edad, paciente que se queja de la conducta de realización de los sueños durante el sueño, es decir, actúa durante su sueño. Ese es un ejemplo de aumento de actividad muscular tónica durante el sueño REM, que se puede observar en pacientes con trastorno del comportamiento en REM. Entonces, si ustedes ven aquí tenemos ojos, tenemos mentón, aquí podemos ver que hay algún movimiento, el paciente está hablando. Tenemos aquí las ondas que nos caracterizan de sueño REM. Tenemos el canal de ronquido, que también podemos ver algunos movimientos. Y aquí podemos ver que estos son los canales, los dos canales de piernas, ¿sí? Que el paciente puede estar moviendo sus piernas. Durante el REM, normalmente hay una atonía total muscular. Pero, ¿qué pasa en estos pacientes que tienen ese trastorno RBD? Esto es lo que van a observar ustedes en esos pacientes. 58 años de edad, otro caso clínico con conducta de sueño y vocalizaciones durante el sueño. Aquí sí vamos a tener que el paciente está hablando.
Hay un aumento en actividad muscular transitoria excesiva durante el sueño REM, notado en esta época, consistente con una mayor actividad muscular fásica durante ese sueño REM. Ustedes pueden ver aquí en este canal de ronquido el paciente cómo está hablando. Aquí el paciente está moviendo la pierna derecha. Aquí vemos algunos movimientos en el chin, ¿sí? En el mentón. ¿Cuál es el tratamiento del RBD? Crear un ambiente seguro, seguridad del compañero, melatonina y clonazepam. Otro trastorno del REM es la parálisis aislada recurrente del sueño, incapacidad para moverse involuntariamente, al inicio del sueño inacópico, al despertar inopómpico, los músculos respiratorios y oculares permanecen activos, puede durar de segundos a minutos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la A a la D? Una incapacidad recurrente para mover el tronco y todas las extremidades al comienzo del sueño o despertar del sueño. Cada episodio dura de unos segundos a pocos minutos. Los episodios causan angustia clínicamente significativa, incluida la ansiedad antes de acostarse o el miedo a dormir. La alteración no se explica mejor por otro trastorno de sueño, especialmente narcolepsia, trastorno mental, afección médica, medicación o uso de sustancias. Parálisis aislada recurrente del sueño, ¿cuáles son sus causas? Principalmente visto en formas aisladas, recurrente de forma familiar, en personas con narcolepsia, factores predisponentes, privación del sueño, mala higiene de sueño. ¿Qué vemos en la polisomnografía? Abundante actividad alfa en el electrocefalograma, persistencia de atonía muscular durante la vigilia. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Supresión del sueño REM y antidepresivos. Otro trastorno es el trastorno de pesadillas durante el REM. Aquí si el paciente se va a acordar de lo que pasó. Sueños aterradores o desagradables ocurre durante el sueño REM. Los pacientes recuerdan sus sueños. Raramente causa confusión como vistos en terrores nocturnos. Esa es la gran diferencia entre un trastorno de pesadilla o pesadillas, nightmares, que se conoce en inglés, y terrores nocturnos. ¿Cuál es su criterio diagnóstico? Se debe cumplir de la A a la C. Ocurrencias repetitivas de sueños prolongados, extremadamente disfóricos y bien recordados que generalmente implican amenazas para la supervivencia, la seguridad o la integridad física. Al despertar de los sueños disfóricos, la persona rápidamente se orienta y se alerta. La experiencia del sueño o la alteración del sueño producida por el despertar de ella causa angustia o deterioro clínicamente significativo en las áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes de funcionamiento, como lo indica el informe al menos uno de los siguientes: alteración del estado de ánimo, resistencia al sueño, deficiencias cognitivas, problemas de comportamiento, somnolencia diurna, fatiga o poca energía, deterioro de la función ocupacional educativa y función interpersonal social deteriorada. ¿Cuáles son las causas de este trastorno de pesadillas? Puede ser precipitado por una enfermedad, puede ocurrir después de la privación del sueño REM, ingesta de alcohol, medicamentos, ocurre con mayor frecuencia en niños. Trastorno de pesadilla en la polisomnografía, vamos a observar pues las anomalías del sueño REM. Hay una disminución de la latencia del sueño REM, aumento de la densidad de REM y un mayor porcentaje de sueño REM. ¿Cuál es el tratamiento de ese trastorno de pesadillas? Una buena higiene de sueño, psicoterapia, supresión de REM con medicación. Entramos a otras parasomnias. Enuresis del sueño. Mojar la cama involuntariamente en un niño mayor de 5 años. Enuresis secundaria que comienza después de un periodo de más de 6 meses de el paciente no presentar absolutamente nada. Tiende a recurrir en la etapa N3 durante el primer tercio de la noche. El tratamiento incluye alarmas, entrenamiento de la vejiga y medicamentos, control primario de la vejiga, no alcanzado los 5 años, generalmente con antecedentes familiares. Criterios diagnósticos de la A a la D: paciente mayor de 5 años, paciente exhibe emisión involuntaria, recurrente durante el sueño, que ocurre al menos 2 veces por semana, la condición ha estado presente durante al menos 3 meses, el paciente nunca ha estado constantemente seco durante el año.
Enuresis secundaria del sueño. ¿Cuál es el criterio diagnóstico? Paciente mayor de 5 años. El paciente exhibe emisión involuntaria recurrente excesiva que ocurre al menos 2 veces. La condición ha presentado durante al menos 3 meses. El paciente ha estado previamente seco durante el sueño durante al menos 6 meses. ¿Cuáles son esas? Otro trastorno de sueño son las alucinaciones relacionadas con el sueño. Ocurre durante las transiciones sueño-vigilia. Perdón. Esto fue aquí, esto por favor me lo eliminas junto con esto. Gracias. Continuamos con, con la somnoliquia. ¿Sí? La somnoliquia, síntomas aislados y variantes normales. La característica esencial es hablar con diferentes grados de comprensión durante el sueño. Hablar durante el sueño puede ocurrir durante el sueño REM o no REM. Hablar dormido puede ser idiopático o estar asociado con parasomnias, como RBD o trastornos de excitación como la excitación confusional. Hablar dormido puede seguir a las excitaciones del sueño o más raramente causarlas. Dormir hablando es muy frecuente. ¿Cuál es la evaluación de las parasomnias? Hay que hacer una evaluación clínica, entrevistar al paciente, cónyuge u otros miembros de la familia. Se pueden indicar evaluaciones neurológicas y psiquiátricas o pruebas psicológicas. El especialista en sueño determina cuándo se puede indicar una polisonografía para las parasomnias. ¿Cuál es el papel del tecnólogo durante las evaluaciones en el laboratorio de sueño? Documentación de la polisonografía, cuándo ocurre la parasomnia durante un estudio de sueño. El tecnólogo puede necesitar ingresar a la habitación del paciente y observar directamente. Hay que prepararse para intervenir de inmediato si el paciente exhibe potencialmente perjudicial un comportamiento agresivo. Hay momentos en que un paciente puede tener un evento de parasomnia mientras se lo evalúa para otro trastorno de sueño. Es importante documentar lo que ocurre y lo que el especialista de sueño pueda revisar y también para que el tecnólogo pueda realizar su mejor puntuación. ¿Qué es lo que documentamos? Registramos el tiempo y la época. La grabación de video digital brinda la capacidad de correlacionar el evento de parasomnia, describe el evento, documenta lo que ocurrió, documenta cualquier vocalización, documenta los comentarios de los pacientes antes, durante y después del estudio si es pertinente. Lo documentamos si los ojos están abiertos o cerrados, aparecen alertas o vidriosos, enfocado fuera de foco, el paciente aparece estar dormido o despierto, el paciente recuerda haber soñado, en qué etapa del sueño ocurrió el evento, el paciente responde, qué nivel de conciencia se vio durante el evento, al despertar pregúntale al paciente sobre el recuerdo del sueño, tenga en cuenta el estado emocional del paciente. ¿Cuáles son esos requerimientos técnicos que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de realizar una polisomnografía con parasomnia? 1. La polisonografía capaz de grabar, de grabar el electroencefalograma completo de 10 a 20, además de los parámetros estándar de polisonografía y canales adicionales como los cables en los brazos. Mayor número de canales asociados con una mayor especificidad para identificar la etiología del comportamiento motor. El video debe estar sincronizado, cámara infrarroja, capacidad de giro, inclinación y zoom, control sobre la velocidad de reproducción, suficiente resolución y velocidad de fotogramas. La seguridad del paciente. Precauciones en habitación. Relleno, es decir, las barandas deben de estar con colchonetas para evitar lesiones. Retirar o cubrir artículos con esquinas afiladas. Mantenga la cama bajo el piso, es decir, sobre la altura del piso. Barandillas de la cama. Política de laboratorio individual. Acolchado en el piso al lado de la cama por si llega a haber una caída. La tecnología de monitoreo debe permanecer vigilante. Área de monitoreo ubicada cerca de la habitación del paciente. Resumen de estas parasomnias. Las parasomnias son quejas muy comunes. Parasomnias son trastornos disruptivos relacionados con el sueño.
La evaluación inicial generalmente comienza con la entrevista del paciente y la discusión de la queja del sueño que se presenta y el historial del paciente. La polisonografía puede estar indicado, esto es pertinente médico. Sexto trastorno dentro de la clasificación son estos trastornos del movimiento relacionados con el sueño. Tenemos 11, de los cuales vamos a hablar unos muy importantes que estamos, pues, tenemos en nuestro laboratorio de sueño aquí en Colombia y son los que más vemos. Síndrome de piernas inquietas, este es un, este es un trastorno que se caracteriza por el movimiento de piernas inquietas. Entonces, ¿qué vamos a tener? De la A a la C se debe cumplir. A, hay una necesidad de mover esas piernas, generalmente acompañada o pensada como causada sensación incómoda y desagradable en las piernas. Estos síntomas pueden deberse a que comienzan o empeoran durante los periodos de descanso o inactividad como acostarse o sentarse, estar aliviado o parcialmente totalmente por el movimiento como caminar, estirarse, al menos mientras la actividad continúe, y ocurre exclusivamente o predominantemente por la tarde o en la noche en lugar de durante el día. Las características anteriores no se consideran únicamente como síntomas de otra afección médica o de comportamiento, ejemplo, calambres en las piernas, molestias posicionales, mialgia, estasis venosa, edema en las piernas, artritis, golpes habituales en los pies. Los síntomas de RLS, que es el síndrome de piernas inquietas, causan preocupación, angustia, trastornos del sueño o impedimentos en áreas mentales, físicas, sociales, ocupacionales, educativas, conductuales u otras áreas importantes de funcionamiento. ¿Cuáles son esas características esenciales de ese síndrome de piernas inquietas? Es un trastorno sensoriimotor caracterizado porque hay una queja y un impulso fuerte, casi irresistible de mover las extremidades. Este impulso de moverse a menudo, pero no siempre, va acompañado de otras sensaciones incómodas que se sienten en lo más profundo de las extremidades o por una sensación que es simplemente difícil o imposible de describir. Aunque las piernas se ven afectadas de manera más destacadas, son un nombre inapropiado ya que entre el 21 y un 57% de las personas que sufren de este síndrome describen algunas sensaciones en los brazos. Los descriptores del síndrome de piernas inquietas para adultos más comunes en inglés son que son inquietos, son incómodos, son nerviosos, necesitan estirarse, necesitan moverse y las piernas quieren moverse por sí mismo. Hay unos factores predisponentes y precipitantes: historia familiar. Factores desencadenantes mejor caracterizados son la deficiencia de hierro, la deficiencia de hierro caracterizada por una ferritina sérica por debajo de los 50 microgramos sobre litro. Los medicamentos se pueden precipitar o agravar este síndrome de piernas inquietas o el síndrome periódico de piernas. La prevalencia de síndrome de piernas inquietas durante el embarazo es de 2 a 3 veces mayor que en la población general. ¿Cuáles son los problemas de desarrollo de este síndrome de piernas inquietas? El diagnóstico preciso en los niños y adolescentes requiere la comprensión del lenguaje del desarrollo y las habilidades cognitivas. Se necesitan habilidades verbales adecuadas para que los niños comuniquen el componente sensorial de este síndrome y lo puedan describir en sus propias palabras. El diagnóstico diferencial de síndrome de piernas inquietas pediátrico incluye molestias posicionales, dolor en los músculos de las piernas, lesiones en las articulaciones, tendones y hematomas, todos los cuales son imitaciones comunes. En la infancia, el síndrome de piernas inquietas con frecuencia se diagnostica erróneamente como dolores de crecimiento. ¿Cuáles son los problemas de desarrollo de este síndrome de piernas inquietas? Los descriptores de la incomodidad incluyen que los pacientes pediátricos lo describen como son insectos, hormigas, sentimientos extraños, divertidos, un hormigueo, un meneo y tembloroso. Los niños más pequeños a menudo usan la palabra patear en lugar de mover. Por ejemplo, mis piernas quieren patear. El alivio generalmente que se logra es al moverse, caminar, frotar, patear o distraerse. Quizás como resultado de periodos prolongados de estar sentados en clase, 2/3 de los niños y adolescentes con síndrome de piernas inquietas informan sensaciones diurnas en las piernas. Otro trastorno es el trastorno periódico de movimiento de las extremidades, el PLMS. Criterios que se cumplen de la A al D:
Estos criterios los vamos a ver más específicos cuando estamos marcando movimientos que son relacionados a sueño. Características esenciales: los PLM ocurren con mayor frecuencia en las extremidades inferiores, por lo general implican la extensión del dedo gordo del pie, a menudo en combinación con una flexión parcial del tobillo, la rodilla y a veces la cadera. Una de las grandes diferencias entre el PLM y el RLS es que el RLS comienza al inicio del sueño, mientras que el PLM es durante el sueño, inicialmente N3. ¿Cuáles son esos factores predisponentes y precipitantes? Hay una historia familiar positiva de síndrome de piernas inquietas, confiere un mayor riesgo de PLM. Las variantes genéticas que indican a continuación puede ser un mediador de este riesgo. Precipitación o agravación del PLM, se ha informado con el uso de varios medicamentos. Los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, el litio y los antagonistas de los receptores de la dopamina se han asociado con frecuencia a este efecto. Otro trastorno son los calambres en las piernas relacionados con el sueño, ¿sí? Criterios diagnósticos de la A a la C: esa sensación dolorosa en la pierna o pie asociada con una dureza o tensión muscular repentina e involuntaria, lo que indica que hay una fuerte contracción muscular. Esas contracciones musculares son dolorosas, ocurren durante el tiempo en la cama, aunque puede surgir de la vigilia o del sueño. El dolor se alivia al estirar con fuerza los músculos afectados, liberando así la contracción. ¿Cuáles son las características asociadas? El calambre muscular afecta el sueño, el dolor del calambre en sí y de las actividades utilizadas para aliviarlo comúnmente perturban el inicio de sueño o provocan un despertar de sueño. La sensibilidad y la incomodidad en el músculo pueden persistir durante varias horas después de los calambres. La incomodidad persistente después del episodio de calambres a menudo retrasa el posterior regreso al sueño. ¿Cuáles son esos factores predisponentes a tener esos calambres? Los factores predisponentes pueden incluir diabetes, esclerosis, síndrome de fasciculación, enfermedad vascular periférica, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y trastornos metabólicos. Hay medicamentos que se han asociado a los calambres en las piernas relacionados con el sueño, incluyen los anticonceptivos orales, sacarosa de hierro intravenosa, los agonistas B de acción prolongada y estatinas. El trastorno puede estar asociado con el ejercicio vigoroso, previo, posición prolongada en el trabajo, deshidratación, trastornos de líquidos y electrolitos. Los calambres en las piernas relacionados con el sueño ocurren aproximadamente el 40% de las mujeres embarazadas y generalmente se resuelven después del parto. Otro trastorno de movimiento es el bruxismo. Tenemos criterios de la A a la B. Esto lo vamos a ver más en comprensión en la marcación de los movimientos, ¿sí? Pero para adelantar un poco, tenemos que hay presencia de sonidos regulares o frecuente de rechinar los dientes durante el sueño, la presencia de uno o más de los siguientes signos clínicos, hay un desgaste anormal de los dientes, usualmente quien diagnostica esto es el dentista. Hay un dolor, una fatiga transitoria en la mandíbula matutina, hay un dolor de cabeza temporal y bloqueo de la mandíbula al despertar, de acuerdo con los informes anteriores de rechinar los dientes durante el sueño. Características esenciales. Esto lo vamos a ver en un poco más profundidad cuando estamos viendo también la calificación de los movimientos. Bruxismo se define como una actividad repetitiva del músculo de la mandíbula caracterizada por apretar o rechinar los dientes. El bruxismo se ha dividido en dos manifestaciones circadianas distintas: bruxismo despierto, bruxismo durante el sueño. Hay un trastorno que se denomina actividad muscular masticatoria rítmica, que eso tiene un criterio, más adelante lo veremos. Estas contracciones pueden tomar dos formas en las trazas de electromiográficas. Hay una serie repetitiva, que son esas contracciones fásicas o apretamiento sostenido, o hay unas contracciones tónicas. Estas contracciones durante el sueño pueden producir sonidos de rechinar los dientes y se conocen como bruxismo relacionado con el sueño. Patrones familiares. El bruxismo relacionado con el sueño tiende a ocurrir en familias. Aproximadamente entre el 20 y 50% de las personas afectadas tienen al menos un familiar directo.
Sin embargo, hasta ahora no se han asociado variantes genéticas o patrones de herencia genética con el bruxismo relacionado con el sueño. Problemas de desarrollo, el bruxismo relacionado con el sueño se informa con frecuencia en infancia, pero disminuye con edad. Sin embargo, algunas personas pueden experimentarlo todas las noches durante la mayor parte de sus vidas. En los ancianos se ha observado bruxismo relacionado con el sueño, en asociación con trastornos del movimiento, ejemplo, enfermedad de Parkinson, disnesia tardía oral, que persiste durante el sueño, RBD y demencia. Resultados objetivos. La polisonografía generalmente no se realiza en individuos sanos con bruxismo relacionado con el sueño en entornos clínicos de rutina. Sin embargo, la polisonografía a nivel 1 no puede estar puede ser indicada para demostrar el trastorno y descartar trastornos respiratorios asociados, reflujo esofágico, RBD, terrores nocturnos, mioclonos faciomandibulares o epilepsia. Otros trastornos de sueño, la séptima clasificación, ya para culminar este compendio de trastornos de sueño. Los trastornos de sueño que no pueden clasificarse en otra parte de la clasificación internacional de los trastornos de sueño tercera edición se enumeran aquí. Esto puede deberse al hecho de que el trastorno de sueño se superpone a más de una categoría o más a menudo cuando se han recopilado datos insuficientes para establecer firmemente otro diagnóstico. También es posible que se descubran nuevos trastornos del sueño que no entran en ninguna de las categorías principales actuales durante la vigencia de la clasificación internacional de los trastornos del sueño, tercera edición. Preguntas, por favor, las pueden enviar al correo electrónico. Hasta aquí llegamos lo que es el módulo de los trastornos de sueño relacionados a otros trastornos de sueño. Espero que hayan recapitulado un poco sobre que no todo es trastorno de sueño que es el SAO, sino que hay más de 80 desórdenes de sueño. Poco a poco vamos a ir recapitulando lo que son estos trastornos a medida que vamos haciendo los laboratorios clínicos, pero sí es de importancia tenerlos en cuenta, sobre todo los criterios diagnósticos. No quiero que pues vayan a sabérselo de memoria, pero sí los criterios diagnósticos que el ICSD nos muestra, es importante saberlos y diferenciarlos unos de otros. Vamos a tener un examen en línea sobre todo este compendio de los trastornos de sueño. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.